excelente aporte. ¿Alguien más que haya investigado algo diferente de SUSEL? Miren, esto se los quiero remarcar porque es bien importante de que ustedes sepan la diferencia de una persona individual o física y una persona jurídica para que podamos seguir trabajando en las sociedades y en la empresa. Si ustedes tienen bien claro eso, pues ya tienen 100 puntos adelante, ¿verdad? ¿Alguien más? A ver, Lisette, Aldaí. Estaba escuchando a la compañera y tiene los mismos conceptos que había investigado yo. Pero se los puedo leer si gustan. Excelente. Excelente. Bueno, voy a aclararles yo un poquito porque si no se me va el tiempo. Miren, pues yo les había dicho que en el artículo 9 del Código Civil no era el 9, era el 15, por ahí más o menos me acordaba. Buenas tardes. Me dijo ni siquiera abrir mi cámara, pero no estoy muy bien de salud, sin embargo me conecté. Vaya, José David, mucho gusto, excelente que te conectes, esperamos que sigas mejor. Y gracias por estar aquí atento. Siempre participar, aunque sea en el chat o para que sepamos que seguís aquí, ¿oíste? Gracias. Bueno, los que tienen a la mano su Código Civil o los que lo pueden encontrar fácilmente en internet, pues lo pueden hacer, si no, solo síganme con lo que yo les estoy diciendo. Las personas jurídicas a mí me las establece o me las describe el Código Civil, porque el Código Civil, si estamos ahorita en el Código de Comercio, porque se puede leer un artículo del Código de Comercio en donde me faculta a mí para poder irme al Código Civil si yo tengo alguna incertidumbre, alguna duda que no me aclare el Código de Comercio. Buenas tardes, Moisés. Negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervienen comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. No era este, era el 1, perdone. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código. Estoy hablando del Código de Comercio, el artículo 1. Y en su defecto, por las del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Es por eso que si yo tengo alguna duda en cuanto a las personas jurídicas, yo voy a investigar al Código Civil porque a mí me faculta el Código de Comercio, que si el Código de Comercio no está completo o yo tengo alguna duda, y nosotros le llamamos laguna jurídica, ¿verdad? Cuando no hay algo específico sobre una situación que yo estoy pasando, que yo estoy planteando, me voy al Código Civil. Aquí le llaman en su defecto, ¿verdad? Como supletoriamente. Entonces, son personas jurídicas. Me dice, en primer lugar, el Estado, las municipalidades, las iglesias, de toda la Universidad de San Carlos y demás instituciones de derecho público, creadas o reconocidas por la ley. ¿Qué más es persona jurídica? Las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. ¿Quiénes más? Las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden. ¿Quién más es persona jurídica? Las sociedades, los consorcios, cualquier otra con finalidad lucrativa que permitan las leyes del país. Luego me voy al artículo 16 del Código Civil y me dice que la persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Es lo que me decía la compañera, ¿verdad? Que es una persona individual, actúa en nombre propio. O sea, yo soy propietaria de una empresa y yo voy a decidir, yo soy la responsable, yo soy la que voy a empresa como yo quiera, ¿verdad? Yo soy una persona física, la empresa, pero la sociedad quiere decir que son miembros individuales diferentes, es la sociedad, ¿verdad? La sociedad va a ser un todo concreto, abstracto, podamos decirlo así, representada por una persona y no
especialmente por uno. Debe ser una persona externa a los socios que represente a la sociedad. Artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil. Como obviamente estamos en el Código Civil, aquí me dice que forma una entidad civil. Pero si nos vamos al Código de Comercio, la persona jurídica forma una entidad comercial, ¿verdad? Distinta, individualmente considerados. En las sociedades, los socios responsabilidad en cuanto al hombre, sino es el representante legal. Citando, puedes ejercer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que decide las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante que la representación no puede ser simplemente o exclusivamente por una persona individual. La representación puede tener un órgano de administración, que pueden ser varias personas que administren algo, ¿verdad? Que seas varias. Se le llama órgano de administración. Adelante cuando empezamos a ver las sociedades. La diferencia es que una persona física se va a representar a sí misma, ¿verdad? Es una persona que va a actuar en nombre propio, así dice la ley, actúa en nombre propio. Pudimos leer el artículo 2 del Código, vamos al Código de Comercio. En el artículo 2 encontramos que es una persona individual y ahí me dice, quienes ejercen en nombre propio. Y si quieren, ustedes háganle una llamadita ahí, escríbanle con un lapicero lápiz, colóquenle comerciante individual. Por mi propia empresa, comerciante individual. Y sigue citando. ¿Cuáles que refieren a lo siguiente? Primero, dirigida a la circulación de bienes. Segundo, la intermediación en la circulación de bienes y de servicios. Banca, seguros y fianzas. Y cuarto, los auxiliares de las anteriores. En el artículo 3 del establece comerciantes sociales. Sociales, las sociedades. Entonces coloquen sociedades. Organizadas bajo una forma mercantilidad de comerciantes, cualquiera que sea su objeto. Que un comerciante individual actúe en nombre de comerciante social es una sociedad que va a actuar representante, ya sea cualquiera de los o una persona externa representar a la sociedad. La ley establece que las sociedades se organizan bajo mercantil. ¿Qué creen ustedes que se refiere esto? Una forma mercantil. Ustedes que las sociedades, tipos de sociedades, no solo existen las sociedades anónimas, más hay, ¿o han escuchado ustedes el bachillerato de administración de diversificado? Tal vez nos recordamos. Sociedad colectiva. La sociedad colectiva, la responsabilidad limitada. Responsabilidad limitada, ¿sí? La encomandita simple. Son las que recuerdo ahorita. Muy bien. Sí. Y hay más, ¿verdad? Encomandita simple, responsabilidad, sociedad y sociedad anónima. Ahora hay otra sociedad que está nueva, que es una sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Que también la vamos a ver más adelante. Como que fuera una empresa, pero es tipo sociedad, está un mero raro. La vamos. Entonces, por eso es que aquí dice que las sociedades se organizan bajo una forma,
porque yo no puedo decir crear una sociedad, pero no me gusta el código, entonces yo me voy a inventar una con mis propias reglas, con mis propias normas, con mi propia forma, ¿verdad? Como no puedo hacer eso. Específicamente tengo que optar a que me establece a mí el código de comercio. Si yo no opto por cualquiera de esas, a mí no me inscriben. Recuérdense que la sociedad se constituye por medio de una escritura pública que el notario autoriza y luego pasa a un filtro en el registro mercantil en donde a mí me califican esa escritura, ¿verdad? Y a mí me dicen, mire, no llena los requisitos. Mire, esa forma de sociedad no es, o el objeto que usted colocó de su sociedad no tiene nada que ver con la descripción o con el monto, cualquier cosa, ¿verdad? Ellos me califican para ver. Artículo 10. Sí, ahí están las sociedades mercantiles. Nidia, gracias. Entonces yo por fuerza tengo que optar por cualquier forma que el código a mí me establezca. Por eso es que es muy importante que ustedes como administradores de empresas, ustedes tengan bien presente cuáles son las sociedades, para qué sirven, cómo se forman, cuáles son sus responsabilidades, porque a la hora que ustedes constituyan una empresa o ustedes sean los asesores de una empresa, ustedes pueden asesorar bien y ustedes sepan que van a hablar porque le van a decir, mire licenciado, fíjese que yo voy a constituir mi sociedad, pero no quiero ser responsable que hayan acciones, porque no quiero que sea por aportaciones. Yo quiero que, y le va a decir lo que quiere la persona, sus propias palabras. Es como licenciados en administración, tienen que decirle, bueno, mira, yo ya estudié su caso y a usted le conviene la sociedad colectiva. Sociedad comandita por acciones, porque las responsabilidades son estas, y entonces esa y esta le conviene a usted. Pueden ustedes decir, ay, mejor pregunte porque yo no sé de eso. Ustedes tienen de todo de tener generalidades para poder ustedes también asesorar. Entonces, aquí paré en comerciante social, deben de organizarse bajo una forma específica que me dice que en el artículo 10 ustedes pueden encontrar cuáles son las formas de las sociedades mercantiles. Exactamente el nombre de la otra sociedad que surgió, el código no la tiene. Las paso de una vez. Mi computadora no se... Las voy a mandar mejor porque fíjese que está bien lenta. Ahora social se llama. Les voy a mandar el documento para que ustedes las tengan más adelante. Licenciada.
ya sé que todavía la otra. Que nadie, dígame, ¿quién me está hablando? Yo, disculpen la pregunta, la ley de propiedad industrial ya no la vamos a utilizar. Bien, bastante. Si la tienen, mejor, mucho mejor. Ok, gracias. Pero ahorita la van a Bueno, ya ahí está. Sí, ahorita. Ahorita estoy solo dando la introducción y lo vamos a trabajar con eso. Por eso les dije que si podían descargar, que la descargaran. Si no, yo les voy a pasar hoy un documento donde ustedes van a poder ir viendo como resumen, ¿verdad? De esa ley, si no la tienen ahí a la mano. Porque la verdad es de que no les quise decir que la compraran porque es una ley bastante extensa, que no les voy a pedir que se aprendan todo, ¿verdad? Ni todos los requisitos, ni todo el procedimiento, sino que tengan una idea de la ley, ¿verdad? De lo más importante. Bueno, ley de propiedad, ahí la mandaron al chat, estoy viendo, gracias. Bueno, les estaba diciendo el artículo 3, vamos ahorita, ¿verdad? Bueno, sigamos con el artículo 4. Cosas mercantiles. Son cosas mercantiles. Ahí colóquenle una llamadita y vamos a ver ahorita más adelante que una cosa mercantil, eso es la naturaleza jurídica de una empresa. Cosa mercantil, cuando se les pregunte cuál es la naturaleza jurídica de una empresa, de cosas o de bien mueble, ¿verdad? Y aquí dice cosas mercantiles. Entonces, las cosas mercantiles son bienes muebles para la ley o para el derecho mercantil y esa es su naturaleza jurídica. En primer lugar son los títulos de crédito. Los títulos de crédito, cuando yo les dije que vamos a tener un trabajo de los títulos de crédito y ustedes me los van a explicar, me los van a detallar, nos van a decir cómo utilizarlos, cómo, cuándo utilizarlos, ¿verdad? Hay muchos títulos de crédito que aunque ustedes no crean, no sabemos cómo hacerlos, ¿verdad? O no tenemos la idea de qué tan extenso es su responsabilidad. Entonces, todo eso lo vamos a aprender en el siguiente parcial. Luego, la empresa mercantil y sus elementos. En el numeral primero, háganle una llamadita, que eso lo podemos encontrar en el artículo 385. El 185, le voy a poner aquí. Título de crédito 385, para que les sea más fácil a ustedes poder ubicar esos artículos. El segundo, la empresa mercantil y sus elementos, que es lo que vamos a ver hoy, es el 600, permítanme. $55. 655. Y el tercero me dice que es cosa mercantil, las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Eso no lo voy a encontrar en el Código de Comercio, eso lo voy a encontrar en la Ley de Propiedad Industrial. Espero que tengan bien presente algo. La Ley de Propiedad Industrial me va a regir a mí todo lo que tiene que ver con la creación del hombre, con la invención del hombre. Y este se rige en el registro de la propiedad. Ahí se los escribí. En la ley de propiedad industrial vamos a encontrar el registro de la propiedad intelectual, no se les vaya a confundir, no me van a decir registro de la propiedad industrial porque no se llama así, se llama propiedad intelectual, pero la ley sí es propiedad industrial. Ahora, en el registro, en el Código de Comercio, vamos a estudiar el registro mercantil, ¿verdad? ¿Y qué voy a escribir yo en el registro mercantil? Las sociedades, las empresas, los auxiliares de los comerciantes, es decir, los representantes, etcétera. Ahí les coloqué en el chat para que les sea más fácil anotar. Bueno.
ahorita nos vamos a ir a trabajar la ley de propiedad industrial, entonces si la tienen ahí a la mano, por favor. Les voy a colocar aquí en una ventanita y ustedes me dicen si ya lo pueden ver. Me dicen si ya ven mi pantalla. No, Ligda, no se ve. No, Lic. Bueno, Hoy sí, ya se mira, Ligda. ya. Fíjense que no sé qué tiene la computadora, que está lenta. Y en la plataforma de aprendizaje yo le subí varios documentos. Este documento es un como post que según la universidad es lo que ellos establecen como infografía. ¿Se recuerdan que yo les dije una tarea de hacer una infografía y algunos de ustedes me decían, es que la infografía es hacer una síntesis de una empresa en particular? No, una infografía es hacer un resumen así, estilo póster de algunas, de lo más importante o de las ideas más importantes de determinada figura o determinada institución. En este caso yo les hice una del derecho mercantil. Aquí les coloqué un poco de la historia, una definición, el conjunto de normas jurídicas codificadas o no, principios e instituciones que regulan la actividad profesional del comerciante, las cosas mercantiles y la negociación mercantil. Después les coloqué las ideas más importantes. ¿Qué pasó en Grecia? Ahí se dieron la ley de Rodias por la isla de Rodas. En la edad antigua, lo más importante, la vía más importante fue el mar Mediterráneo. Habían figuras como el préstamo a la gruesa aventura y la chazón, que se dieron mucho en ese entonces. Después, en la Edad Media, se dio el feudalismo, que ellos tenían la actividad económica de carácter agrícola y excluían el tráfico comercial. Fuera de los feudos se formaron las vías burgueses. Se empezó a producir el tráfico comercial. En la época moderna, con el descubrimiento de América, tuvimos acceso al Código de Napoleón, que fue el primer código propio de comercio. Bueno, eso es en síntesis la historia, miren, del derecho mercantil. Ahí la pueden encontrar ustedes. Tenemos este póster de derecho mercantil y la empresa. Aquí les coloqué, el comerciante es la persona física o individual o jurídica. Ahora ya sabemos, ¿verdad?, cuál es la diferencia. Que se dedica al comercio en forma habitual. Después tenemos fuentes. Las fuentes, para los que ya tienen el libro, las pueden encontrar en la página 29 para que lo lean. Las fuentes según la ley, la más importante es la misma ley, ¿verdad? La fuente por excelencia del derecho mercantil es la ley. Aquí la pueden ver ustedes, después es la jurisprudencia. Para los que no tienen el concepto de jurisprudencia, son los fallos reiterados de la Corte Suprema de Justicia respecto a determinada situación de carácter mercantil. Hay, como les dije, lagunas jurídicas dentro de los códigos que no podemos nosotros solventar diferentes situaciones o diferentes controversias solo con lo que dice el código, porque no me da profundidad ni el Código Civil, ni hay ninguna otra ley que a mí me ampare. Entonces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emiten resoluciones. Y cuando hay 5 fallos reiterados en base a una misma situación, a eso se le llama jurisprudencia. Entonces nosotros decimos, bueno, yo voy a realizar este negocio porque hay una jurisprudencia de tal fecha, de tal corte, en donde me da a mí la pauta para poder yo realizar este tipo de negocio, porque ni en la ley ni en ningún otro lado yo encuentro una fuente que a mí me establezca qué debo hacer. Entonces, por eso es que la jurisprudencia también es una fuente del derecho. Otra fuente del derecho es la costumbre. ¿Y por qué la costumbre? Como ustedes pudieron darse cuenta en el estudio que hicieron sobre la historia del derecho mercantil, antiguamente no habían leyes, únicamente la costumbre, ¿verdad? Ellos podían desarrollarse en el tráfico mercantil de acuerdo a cómo ellos lo venían desarrollando siempre, ¿verdad? Como ellos
José David, sí te vamos a agregar más adelante. Agregar ahorita a José David, por favor. Ahí dejo su número. Bueno, entonces el derecho mercantil siempre ha sido por medio de la costumbre, porque no había leyes que establecieran cómo desarrollarse en determinados comercios, ¿verdad? En determinados contratos. Entonces ellos decían, bueno, si así lo hacíamos antes, lo vamos a seguir haciendo ahora, ¿verdad? Y eso era la costumbre. Por eso es que todavía se tiene en la fuente del derecho mercantil la costumbre. Y así a lo lejos, ¿verdad? Por eso se los coloqué más pequeño. Podemos encontrar también a la doctrina y al contrato. La doctrina, porque pues podemos encontrar a través de la historia ciertos rasgos antecedentes de los contratos, y el contrato porque si no me dice a mí la ley cómo actuar, si no me dice a mí el código cómo actuar, pero en el contrato nosotros previamente establecimos cómo iba a ser la resolución de determinada situación, entonces yo me voy a ir al contrato para que me ampare para poder resolver un conflicto, ¿verdad? Entonces esas son las fuentes por excelencia de la ley. Si yo les digo cuáles son las fuentes, ustedes me dicen la ley, la jurisprudencia, la costumbre. Con esos tres que me contestan están bien. Pero si yo les digo cuál es la fuente por excelencia del derecho mercantil, ustedes me van a decir únicamente la ley. ¿Está claro? Bueno, siguiendo las características, estas ya las vimos la semana pasada: profesionalidad, flexibilidad, tipicidad, rigorismo, internacionalidad. Principios, también les dije que leyéramos los principios: verdad sabida, buena fe guardada. Verdad sabida porque tenemos que nosotros estar conscientes cuál es el contrato que estamos desarrollando. Buena fe guardada porque yo tengo que creer, ¿verdad?, en la otra parte que me va a cumplir con lo pactado. Toda prestación se presume onerosa porque yo tengo que tener la certeza que si yo voy a dar una prestación de ida, hay otra prestación que viene de regreso hacia mí, ¿verdad? No va a ser gratuito, no va a ser únicamente unilateral. Intención de lucro es que va a haber una ganancia de por medio. Ante la duda, deben favorecer las soluciones que hagan segura la circulación. Siempre ustedes han escuchado ese dicho que dice que el cliente tiene la razón, ¿verdad? Entonces, si no se sabe quién de los dos tiene la razón, pues lo que nos haga factible el negocio, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Los principios solo son pautas para que nosotros nos podamos relacionar o que podamos nosotros llevar a cabo nuestro negocio mercantil, ¿verdad? Principios del derecho mercantil. Es muy importante que ustedes los tengan y los sepan. ¿Dudas hasta el momento? Muy rápido. Todo bien, Linda, gracias. Bueno, digamos entonces, la empresa mercantil. En el artículo 655, yo les había dicho que ahí vamos a ir, del Código de Comercio, tenemos el concepto del que es una empresa mercantil. Y dice, se los copié literal, se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Entonces, para ustedes, ¿qué es el conjunto de trabajo? El conjunto de trabajo, elemento personal, son las personas, es la mano de obra, las personas que están trabajando en una empresa, en una sociedad. Los elementos materiales, pues está más claro, ¿verdad? El equipo, el mobiliario, la materia prima, ¿verdad? Todo lo que a mí me dice que es una materia para que yo pueda trabajar. Y valor incorpóreo. ¿Qué es según ustedes, qué es un valor incorpóreo? Conectados, ¿qué leer? A ver. Eliezer, ¿cómo se lee tu nombre? ¿Qué es para ti un valor incorpóreo? ¿O qué entendés? No está en clase, Eliezer.
Wagner. ¿Sí? Le soy sincero, no lo había escuchado. Muy bien, gracias. José Eduardo. Bueno, ahorita entonces lo vamos a aprender. Déjenle ahí la llamadita para cuando nos toque eso. Para ofrecer ese concepto, por favor, apréndanselo. Está en el artículo 655, tal y como yo se los copié aquí en el póster. Ahí está en el artículo 655, que es la empresa mercantil. Es bien importante que ustedes sepan esta definición, porque a partir de eso vamos a ir desglosando todo lo que es la empresa mercantil. Abajo, en el segundo párrafo de ese artículo, dice, la empresa mercantil será reputada como un bien mueble. ¿Se recuerdan que en el otro artículo colocamos la naturaleza jurídica? Bueno, aquí también coloquemos la naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque la empresa mercantil se reputa como cosa o bien mueble. Esa es su naturaleza jurídica. Es una cosa, como que tuviéramos un vaso, como que tuviéramos un lapicero, ¿verdad? Así es la empresa, así se le llama también. Entonces, colóquenle en su código bien mueble. Perdón. Adelso Cruz también pide que lo agreguen al WhatsApp si alguien me hace favor. Adelso y alguien más me dijo que no sé qué. Bueno, sigamos con el póster. Clase de comerciantes, pues eso ya lo manejamos bien, ¿verdad? Como ya leímos el artículo 3 y el artículo 2. ¿Cuáles son las clases de comerciantes? El comerciante individual, persona física, y el comerciante social, que son las sociedades. ¿Cuáles son las clases de comerciantes? Comerciante individual, que son las personas físicas, y comerciante social, que son las sociedades. Este es el póster de la empresa y el derecho mercantil, fuentes, características, principios y lo importante de la empresa mercantil. Por favor, pueden ir a la plataforma, descargarlo, repasarlo, anotarlo, imprimirlo, como ustedes quieran, ¿verdad? Porque son las ideas más importantes de lo que estamos viendo ahorita. Abajo de ese póster encontramos otro póster que dice la empresa mercantil y sus elementos. Este no tiene nada, ustedes le dan clic ahí, es una imagen nada más. Aquí arriba aparece la empresa mercantil, es un archivo como unas diapositivas para que ustedes lo puedan tener ahí presente y lo puedan estudiar. Es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, aquí otra vez les coloqué la empresa mercantil y otra vez la definición es el conjunto de trabajo, elementos materiales y valores incorpóreos. Recuerden que esto está pendiente, ¿qué es valor incorpóreo? Para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Contenido del contrato, nos vamos al artículo 657 y el artículo dice así. Aquí está el artículo, miren. Todo contrato sobre una empresa mercantil que no exprese los elementos que de ella se han tenido en cuenta comprenderá el o los establecimientos de la misma. Al hablar de establecimientos estamos hablando del edificio, el lugar o el local en donde está situada la empresa, ¿verdad? La clientela y la fama mercantil. ¿Por qué la clientela y la fama mercantil? Porque si nosotros vamos a vender una empresa, obviamente va a tener una clientela o como nosotros le llamamos una cartera de clientes, ¿verdad? Y fama mercantil porque si yo la estoy vendiendo es porque de alguna u otra forma está acreditada ya mi empresa. Entonces tiene una fama mercantil, ¿verdad? Que la va a hacer más ostentosa o más lucrativa para que la compre. El nombre... Miren, cuando hablamos de valores incorpóreos estamos hablando de esto que les estoy subrayando. El nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa. Es algo que yo no puedo tocar, es algo que yo no puedo palpar, pero existe y le da un agregado a mi empresa, le da un valor más a mi empresa, ¿verdad? Porque ustedes saben que solo por el nombre una empresa vende, ¿verdad? Solo por el anuncio que coloquen o el emblema que tengan,
pues yo ya sé que esa empresa es de prestigio, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, los helados Sarita. Los helados Sarita tienen una empresa principal y una sociedad principal, pero ellos trabajan por medio de sucursales, ¿verdad? Y le dan a las personas externas de la sociedad para que ellos exploten su empresa o su sociedad. Entonces ellos le dan todos los signos distintivos de la empresa de helados Sarita, le dan la forma de los colores, le dan el nombre, le dan el logo, le dan el cómo quieren ellos el mobiliario, todo tiene que ser igual, ¿verdad? Pero es una persona distinta el que la maneja al verdadero dueño. Entonces, eso es parte de lo que es un signo distintivo de una empresa, lo que lo distingue, ¿verdad? Lo que a mí me hace pensar que yo no le voy a comprar esto porque yo sé que esta marca es mejor, ¿verdad? Porque a mí me gusta más, porque es más llamativa, porque es más barata incluso, ¿verdad? O a veces yo lo busco porque es más caro, y si es más caro, tal vez es mejor, ¿verdad? Entonces, esos signos distintivos es lo que yo le voy a llamar valor incorpóreo, porque no lo puedo tocar, pero sí existe y le da un valor agregado a la empresa. Si quieren, solo siéntenme con la cabeza. Sí, Ligda, gracias. Vale. Bueno, ustedes graban, ¿verdad? La clase. Cuando me digan, no pude contestar en el examen, les voy a decir, ahí me dijeron que estaba claro. Bueno, sigamos. El cuarto íbamos aquí, el establecimiento ya les había dicho, los contratos y la maquinaria, los contratos de trabajo, la mercadería, los créditos y los demás bienes o valores similares. A la hora de una compra-venta de una empresa, esto es lo que tiene que llevar de requisitos un contrato. Digamos, elementos de la empresa mercantil. En teoría, ustedes van al libro, ahí van a ver que me da 3 elementos principales de una empresa. Me dice que existen los elementos personales, los elementos materiales y los valores incorpóreos. Los personales, las personas, ¿verdad? El conjunto de trabajo que hablábamos en la definición. Los trabajadores, los dueños, las personas que trabajan para la empresa. Los elementos materiales, las maquinarias, el equipo, la materia prima, por eso les coloqué esta figura, porque es todo lo relacionado a los materiales de la empresa. Y los valores incorpóreos, aquí vamos a colocar los signos distintivos de la empresa. ¿Y dónde voy a encontrar yo los signos distintivos de la empresa? En la Ley de Propiedad Industrial. Ley de Propiedad Industrial, aquí vamos a encontrar todo lo referente a los signos distintivos de la empresa. Entonces, los que la tengan a la mano, me imagino que solo digital la tienen, es el decreto 57/2000, si alguien la quiere buscar ahorita. Decreto 57/2000, incorpóreo, adjetivo que no tiene cuerpo, que no existe físicamente. Gracias, Vaina. Ahí les colocó la definición de incorpóreo de su compañero. Decreto 57/2000, Ley de Propiedad Industrial, esa es la que vamos a hoy. Y aquí les hice yo un como esquemita de lo principal que vamos a ver de la ley, ¿verdad? Por eso es que no le dije que la compren, simplemente que la descarguen para que puedan hacer un resumen ustedes propio de lo más importante que ustedes crean. Yo les coloqué aquí las definiciones y en qué artículos pueden encontrar cada uno, ¿verdad? De los signos distintivos. Entonces, si nos vamos al artículo 665, ustedes van a ver ahí el Código de Comercio. Ustedes van a ver ahí que dice capítulo 2, algunos elementos de la empresa mercantil, y van a dividir en dos la sección, en el establecimiento, y luego va a haber otra sección segunda que dice de los nombres comerciales, de las marcas, avisos, anuncios, y si ustedes leen ahí, solo me dice que en la ley especial voy a desarrollar esos signos distintivos, que es la Ley de Propiedad Industrial. Si quieren, colóquenle ahí en el artículo 668. Ley de Propiedad Industrial, porque solo dice todo lo relativo a los nombres comerciales, marcas, avisos, anuncios y patentes
de invención, así como los derechos que los mismos otorgan, se regirá por las leyes especiales de la materia. ¿Cuál es la ley especial de la materia? La ley de propiedad industrial. Entonces, aquí les coloqué con un color diferente. El signo distintivo son todos estos. Y el establecimiento, que es un valor material. Aquí les coloqué, miren, material. Este no es un signo distintivo ni es un valor incorpóreo, porque este sí lo puedo palpar, ¿verdad? El establecimiento. Y el establecimiento lo encontramos en el artículo 665 del Código de Comercio. Y específicamente me dice que el establecimiento es la base física de la empresa o su asiento material. Y me divide el establecimiento en tres, y eso es muy importante. El principal, el sucursal y el local, ¿verdad? Si yo solo tengo una empresa, no tengo más, entonces esa va a ser mi local. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar viendo documentos de alguna empresa, alguna sociedad, y ustedes van a ver que en la patente dice ahí el domicilio fiscal, es decir, cuál es la entidad principal o el lugar donde está sentada esa sociedad. O han visto ustedes en las noticias que a veces hay algunas personas que van a hacer allanamientos y dice, fíjese que fuimos a hacer un allanamiento a la dirección donde estaba la sociedad y fuimos a ver que no había nada, ¿verdad? Era una sociedad de cartón, porque ahí era una casa de una persona común y dice que no conoce a las personas, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí ahí? Que ahí no hay ninguna sociedad, sino que hay una falsedad en cuanto al establecimiento, por lo tanto no existe, ¿verdad? Por eso es que es bien importante el establecimiento y es un local, pero si es una sociedad ya más grande, yo voy a tener no solo una, sino voy a tener varias, entonces va a haber una que se va a llamar principal. Por ejemplo, puede ser que la sociedad principal esté en Guatemala y tenga un montón de sucursales, al ejemplo de la Sarita, ¿verdad? Que ellos tengan su principal, su sociedad principal o su empresa principal en Guatemala, el establecimiento principal, pero tengan sucursales en todo el país. Igual, por ejemplo, el Ban Rural, ellos tienen sucursales hasta donde uno no se imagina, ¿verdad? Por eso es que se llama el establecimiento principal, porque es el primero en donde va a llevarse todo lo administrativo, por así decirlo, y van a haber varias sucursales que se van a desprender de la principal. Entonces, esto sería el elemento material, el establecimiento. Ahora, el elemento incorpóreo es los signos distintivos. Y vamos a leer ahorita, vámonos a la ley de propiedad industrial. ¿Cuáles son los signos distintivos? Primero les voy a leer el artículo 1, porque es bien importante que antes que nosotros vayamos a leer cualquier artículo, leamos el objeto de la ley, porque ahí vamos a ver por qué se desarrolló la ley y para qué me sirve. El objeto de la ley, esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento de la creatividad intelectual que tiene por aplicación en el campo de la industria y el comercio. En particular, lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos de las patentes de invención y modelos de utilidad, de los diseños industriales, así como a la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal, ¿verdad? Eso es la ley de propiedad industrial. Ahora, en el artículo 4 de esa ley, a mí me va a dar una terminología y me dice, no me los enumera, sino que los deja así uno por uno establecidos. ¿A qué se refiere cada uno de los conceptos que vamos a ver en la ley? En primer lugar, les voy a hablar del nombre comercial. Lo encuentran casi en medio de todos los. En mi ley está en la parte, miren, ya se me rompió. Está en la parte, toda la primera hoja está llena del artículo 4 y empieza aquí en la parte de atrás en el segundo. Ahí me dice, y yo se los coloqué aquí, que está el nombre comercial a partir del artículo 71. LPI significa Ley de Propiedad Industrial. Es un signo denominativo o mixto con el que se identifica y distingue una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. Ahora, ¿cómo vamos a distinguir nosotros el nombre comercial de una denominación o de una razón? Por ejemplo, no sé si con ustedes platicábamos la semana pasada de cómo se llama
cuál es el nombre de la sociedad en sí real de McDonald's. No se llama McDonald's la sociedad. La sociedad, según me decían, se llama Industria de Hamburguesas S.A. se llama Licta. no me acordaba ahorita. Industria de Hamburguesas S.A. Esta es su denominación. Pero ¿cuál es el nombre comercial de la empresa? El nombre comercial es McDonald's, por el que todos lo conocemos. Entonces, quiero que nos vayamos al Código de Comercio. Les voy a dar unos ejemplos. ¿Por qué? Porque la ley en algunos casos me indica razón social y en otros me indica denominación. Entonces, ustedes miran cuándo es razón y cuándo es denominación, cuándo es nombre comercial. Eso está muy confuso, no lo entiendo. Entonces, vamos a ver ejemplos. Vámonos al artículo 59 del Código de Comercio. Ahí vamos a encontrar la sociedad colectiva. Y me dice, sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, limitado y solidario de las obligaciones sociales. Razón social, entonces no es nombre comercial, es una razón social. ¿Y qué es una razón social? Me voy al artículo 61, ahí adelantito. Y ahí dice, razón social. La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los nombres de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía, sociedad colectiva, leyenda que podrá abreviarse ICIA, SC. Entonces, yo ahora ya entiendo que cuando dice que tiene una razón social, van a llevar los nombres y apellidos de los dueños, ¿verdad? De los socios. Por fuerza se tienen que colocar ahí, ¿verdad? Esa es la razón social. Ahora, permítanme que le encuentre sociedad anónima, artículo 86. ¿Alguien que me puede leer el artículo 86? Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. El siguiente, por favor. Artículo 87, denominación. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente, con el agregado obligatorio de la leyenda sociedad anónima, que podrá abreviarse SA. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Bueno, gracias. Si se dan cuenta ustedes, en el primer párrafo dice la que podrá formarse libremente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que llevar por fuerza los nombres y apellidos de los socios. Y abajo dice podrá, o sea que si ustedes quieren, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero no es una obligación como en la razón social. En la razón social sí me dice, deberá contener el nombre y apellido de uno de los dos, o etcétera, ¿verdad? Pero en este caso me dice que la denominación es libre. Y si en dado caso ustedes quisieran optar por colocarle los apellidos o los nombres, tendrían que incluirse la designación del objeto principal, ¿verdad? Les da ahí una potestad para que incluso pongan los apellidos, pero no es obligación. Entonces, la diferencia de una y la otra es que en la razón social van nombres y apellidos de los socios fundadores o de los socios que son los dueños, y en la denominación es libre, ¿verdad? Lo que ustedes quieran colocarle de nombre a la sociedad. Lo que sí es de que a cada tipo de sociedad al final se les coloca la leyenda, sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad en comandita, ¿verdad? Para que la gente sepa qué tipo de sociedad es la que tiene. Entonces, en primer lugar, eso es lo que me diferencia a mí de estas dos, ¿verdad? Razón y denominación. Ahí tienen ustedes los ejemplos. Cuando veamos cada sociedad, ustedes van a ver que algunas son razón y otras son denominación, ¿verdad? Esas son algunas de las diferencias de las sociedades. Y ahora, ¿qué me diferencia a mí la razón y la denominación con un nombre comercial? ¿Verdad? Que yo en la sociedad le puedo colocar la razón y la denominación según el tipo de sociedad que quiera, ya sea los apellidos o un nombre libre, pero el nombre comercial puede ser uno diferente.
Si yo quiero, puedo colocar el mismo nombre en la denominación, en la razón social y en el nombre comercial, ¿verdad? Pero si yo quiero, por ejemplo, el ejemplo que teníamos de McDonald's, McDonald's es industria de hamburguesas, me dijo la compañera S.A., esa es su denominación, ¿verdad? Cómo está inscrita su patente, pero el nombre comercial de la empresa es McDonald's. McDonald's es el apellido de uno de los socios fundadores, creo yo, ¿verdad? Y les coloqué un ejemplo del nombre comercial, ¿verdad? Si ustedes ven, es libre. Incluso ellos le colocaron una figura, ¿verdad? Eso ya le llama a la ley que es mixta, porque es denominativa y es con una figura, entonces es un símbolo mixto. Este es el nombre comercial de McDonald's, pero su denominación es Industria de Hamburguesas S.A. Y si no hubiera sido sociedad anónima, hubiera sido que se llamara, por ejemplo, Pérez y Pérez y sociedad colectiva, ¿verdad? Si hubiera sido sociedad colectiva. No sé si me comprenden la diferencia de las tres. Aunque sea así, si no me pueden decir todo. Sí, Vaya, excelente. Sigamos entonces. Este es bien importante y es bien fácil de aprenderse también. Indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 78 de la Ley de Propiedad Industrial. Y dice que la indicación geográfica o denominación de origen es el nombre, expresión o imagen o signo o combinación de estos que identifica a un producto como originario de un país, de una localidad o región, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Ejemplo de una indicación geográfica de un nombre de una empresa. Yo diga, es que le voy a poner así porque fíjense que se hizo en Escuintla y aquí en Escuintla es famoso por el azúcar y entonces yo voy a vender azúcar y le voy a poner azúcar de Escuintla. A ver, un ejemplo. Tal vez es Rosa Capra, Alex. Exactamente. Ahí dice de dónde es el ron, ¿verdad? Exacto. Ahí tiene el nombre. Ese es un ejemplo. A ver, otro ejemplo. Voy a escribirlo. ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? ¿No te oí? No te oí. Bueno, pero el ejemplo del compañero, ¿verdad? Ron de Zacapa. Esa era la indicación geográfica. Por ejemplo, yo les coloqué aquí un ejemplo que encontré en internet. Geográfica, café de Colombia. ¿Verdad? Todos saben que el café de Colombia es muy rico, es muy bueno. Entonces, yo le coloqué que el café de ahí, y miren, este es un símbolo, una imagen, ¿verdad? Que puede ir también este también es un signo distintivo, ¿verdad? Y este puede ser su nombre comercial, pero está en una forma de indicación geográfica. ¿Por qué? Porque me indica que ese café es muy bueno porque es de Colombia y Colombia tiene una reputación muy buena de tener un café muy bueno. Me decían también café quetzal, hasta cerveza gallo, pero esa no tiene nada que ver a ustedes, como que el gallo solo estuviera en Guatemala. Todavía que le hubieran puesto cerveza chapina, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, ese es el fondo de lo que es una indicación geográfica. Lita, podría ser también ¿Sí? así como el gas. No es por nada, pero así como yo trabajo en Zetagas y Ajá, pongámosle que ya todos como que al ver la Z, ¿verdad? Y también así ajá, empezamos a decir, bueno, Zetagas se rinde más, por decirlo así, ¿verdad? ajá. Hasta, Fíjate, y está en todo Centroamérica, sí, se podría decir, fíjate ¿verdad? que, ajá, fíjate que eso lo veo yo más dentro de un emblema, porque la Z es la que te dice a ti que ese es Zetagas, ¿verdad? Tú donde mires la Z, esa Z azul es Zetagas. Y Pero es más lo que, confiable aparentemente, por decirlo así, ¿verdad? ajá, en cambio la denominación geográfica o denominación de origen, lo que a mí me dice es que ese producto es muy bueno porque es de ese lugar. Porque yo sé, por ejemplo, quesos
de Tacisco, ¿verdad? Hay una que se llama Cuna del Queso de Tacisco. Yo sé que ese queso de Tacisco es muy bueno porque en Tacisco hay muy buen queso, ¿verdad? Ese lugar tiene una reputación de que los quesos que hacen ahí son muy buenos, entonces yo sé que si yo compro ese queso que dice queso de Tacisco, a mí me dice en mi mente de que va a estar bueno, que no lo he probado. A eso se refiere la indicación geográfica, no tanto que yo relacione una imagen o una figura con un lugar, ¿verdad? Sino es con que la reputación del lugar, que al yo colocarla en el nombre de mi producto, la gente va a hacer que lo compre, ¿verdad? Si yo pongo yo exporto café, ¿verdad? Y exporto café a todos lados y la gente dice que es que yo sabía que en Guatemala se buen café, entonces ese café dice que es de Guatemala, entonces yo lo voy a comprar porque es bueno, ¿me entiendo? Es la reputación del lugar o porque el suelo se preste mucho a que... ¿Sí? Sí, eso entonces sería eso, Leo, de que no es tanto la empresa o un logo, como se dice, ya le entendí. Gracias. Es la reputación del lugar o la tierra, ¿verdad? Donde se produce. Digo Guatemala, digo Guatemala. No, no, hombre. Esa es promoción de Nora, dice publicidad. Digo Guatemala licenciada. No, hombre. En Guatemala hay muy buen internet, entonces digo de Guatemala. Si fuera así, es que Guatemala es súper avanzado, es una gran señal, entonces tal vez si te digo internet de China, ahí te creería porque ya todo está desarrollado tecnológicamente. Ustedes han de trabajar ahí, creo yo, no sé. Bueno, entonces creo que está claro, ¿verdad? Seguimos, por ejemplo, con el emblema. Ahí entraría un poquito más lo que decís tú de tu empresa de Zetagas. Signo figurativo que identifique y distinga a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad. Yo solo miro una Z azul y yo sé que es Zetagas, ¿verdad? Miro una M María y yo sé que es de McDonald's. Un pollito yo sé que es Campero, ¿verdad? El pollito del Campero. Entonces es algo que a mí me distingue de todas las demás empresas, eso se llama emblema. Los emblemas casi siempre los vemos en los vehículos, ¿verdad? Me decía cuando estaba chiquita que me aprendiera los emblemas de los vehículos. Me decía, el Toyota es un sombrerito, me decía. No sé qué, ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero él me iba diciendo ahí, yo me acordaba que el sombrerito era el de Toyota. Entonces es un emblema. Encontramos en el artículo 77 también de la Ley de Propiedad Industrial. Ay, usted ya es tarde y no ha avanzado nada. Sigamos aquí con la marca. Bueno, la marca es muy importante. Aquí les había puesto un ejemplo de un emblema. Aquí está el emblema, miren. Este puede ser una figura. A ver quién me dice de dónde es ese emblema. Apple. Solo miren la manzanita mordida y ustedes ya saben que son los iPhone, que son las Apple, que son las computadoras carísimas, ¿verdad? Que dicen que se arruinan cada cierto tiempo para que no compren nuevas. No hay que comprar Apple. Entonces, ustedes ya saben, solo con ver esa figura, que es Apple, ¿verdad? Imagínense algo tan sencillo, ya distinguió a una empresa. Estaba hablando de la marca. El artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial me dice a mí que es una marca. Es todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o persona jurídica. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de definiciones me dice pues, individual o jurídica, individual o jurídica. ¿Por qué? Porque lo puede hacer una empresa o lo puede hacer una sociedad. De otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra. Y me voy aquí a una marca y les puse el ejemplo de la marca de Coca-Cola. Si ustedes se dan cuenta, esta no es una indicación geográfica porque Coca-Cola, ¿qué me indica, verdad? Puede ser un signo figurativo, puede ser, bueno, tampoco puede ser emblema porque no tiene ninguna figura, esta es una línea, tal vez la línea la podemos llamar como emblema. Es un nombre comercial también porque la razón o denominación de Coca-Cola no puede ser Coca-Cola, ¿verdad? Debe ser otra. Pero si yo miro estos colores, blanco con rojo, y esas letras de esa forma, a mí rápidamente en mi mente me indica que es Coca-Cola, ¿verdad? Imagínense que me pongan a mí dos productos en botellas de bebidas carbonatadas y me dicen escoger,
Yo no sé cuál es porque se mira igual, pero si le ponen ahí la marca, yo escojo Coca-Cola ante cualquier otra porque esa es rica, porque no es tan dulce, porque es más carbonatada, porque tiene más cafeína, lo que sea, ¿verdad? Pero yo prefiero esa marca. Entonces, esto es lo que distingue a una empresa de otra, a una sociedad de otra, es lo que a mí me hace buscar, ¿verdad? Un producto más que otro, ¿verdad? Es porque lo prefiero. En la ley de propiedad industrial encontramos, este artículo está mal, miren, aquí era 16 también y no sé por qué le puse 68. Encontramos las marcas. En el 48 pueden ser colectivas o de certificación. En el artículo 48 ustedes lo van a leer y van a poder ver que me habla aquí en las marcas colectivas de un reglamento. ¿A qué se refiere ese reglamento? Porque las colectivas son las marcas que se van a utilizar por diferentes personas. Puede ser por las mismas empresas, pueden ser por otras empresas, tienen una licencia para poder utilizar esa marca. Entonces ellos tienen que tener un reglamento para poder utilizarla y que no se utilice a desperdicio, ¿verdad? O que hagan lo que quieran con la marca. Tienen que haber lineamientos para poder utilizarla. Por eso se llama colectivas, porque la utilizan muchas personas para muchos productos durante un tiempo establecido. Estas son las marcas colectivas. Y las marcas de certificación, esas tal vez ustedes me pueden ayudar con las marcas de certificación. ¿Quién ha escuchado de alguna marca de certificación? Las empresas comúnmente son las que adquieren certificaciones. ¿Alguien que trabaje en una empresa que haya escuchado que su empresa tiene alguna certificación? Certificación ISO, dice José Roberto. Pollo Pinulito, Transporte Chiquita, me habían escrito, no había visto. Sí, la ISO es ISO 9000, ISO 12000, ISO no sé qué, ¿verdad? Esas son marcas de certificación. Como un compañero en la otra clase me estaba hablando de una certificación del ISO que es sobre seguridad industrial, que su empresa ya tiene acreditada la seguridad industrial por medio de esta ISO, no sé qué número. Son muchas. Entonces, estas son marcas de certificación. Casi siempre las empresas, ellos las muestran, ¿verdad? O le dicen a la gente, a sus proveedores, miren, yo tengo esta certificación, entonces mi empresa es muy buena para esto porque está certificada por esta marca, ¿verdad? De ISO 9000, que es la más regular, me dicen Wagner, ¿no? José Roberto Wagner dice 9000, sí. ¿Tienen cuáles son las marcas colectivas y de certificación? Silic. Pregunto porque a ver si están despiertos. Bueno, expresión o señal de publicidad. ¿Qué es una expresión o señal de publicidad? Es una leyenda, es un anuncio, una frase, una combinación de palabras, un diseño, un grabado, cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores. Aquí les coloqué un ejemplo de una expresión de publicidad. Miren qué bonito, práctico. Y yo pasaría por ahí, me fuera corriendo, me iban a comprar unas mis papitas, ¿verdad? Ese es el sentido de la publicidad, de que a mí me despierta la inquietud de ver esa marca o de ver ese producto y yo lo vaya a comprar, ¿verdad? Esas son las expresiones de publicidad, los avisos, los anuncios, toda la forma que utilizan las empresas o las sociedades para poder acreditarse frente a terceros, ¿verdad? Frente a otras personas. También encontramos las invenciones, los diseños industriales y los modelos de utilidad. Eso los podemos encontrar en el artículo 91, 142 y 147. Los pueden ir a leer ustedes. Estos también son por medio de patentes, ¿verdad? Les dan una patente de invención. Las invenciones, ustedes crean algún producto nuevo, ¿verdad? Ustedes les dan su certificación de la invención. ¿Verdad? Que ustedes diseñen un prototipo de alguna maquinaria que vayan a utilizar en la industria, ¿verdad? Entonces, esa es una certificación por medio de una patente también. Y los modelos de utilidad.
también esos pueden ser certificados por medio de una patente. Ahora, ¿qué es una patente? Una patente en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial me dice que es un título otorgado por el Estado que ampara, en este caso de la Ley de Propiedad Industrial, me ampara el derecho del inventor o del titular con respecto a una invención cuyos efectos y alcance están determinados por esta ley, ¿verdad? Recuérdense que esta ley dice que es toda creación del hombre, ¿verdad? Que se va a inscribir en este registro de la propiedad intelectual. Entonces ahí me dan una patente. Una patente es una certificación que me acredita a mí como inventora de algo o como dueña de algo, ¿verdad? Ya sea el nombre comercial de una marca o de una invención. El registro de la propiedad, en el registro mercantil, perdón, encontramos patentes. Patentes de comercio, de empresa, de sociedad, y se inscriben también los auxiliares de los comerciantes, que puede ser el representante legal, los corredores, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ambos registros tenemos patentes que son certificados que me acreditan que yo poseo algo o tengo algo en ese registro, ¿verdad? Y colocado yo una frase y me gustó mucho, se las quise compartir. Trabajar duro por algo que no te interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amas se llama pasión. Entonces, tratemos la manera de que nuestro estudio sea una pasión para nosotros, que amemos lo que estamos haciendo, porque si no va a ser un estrés grandísimo tener que estar pasando por las clases de todos los domingos, por las tareas de todos los domingos, tener que estar pendiente estudiando y haciendo tanta cosa, trabajando, ¿verdad? Es bien difícil. Tratemos la manera de que pensemos a largo plazo. ¿Para qué están estudiando ustedes? Ustedes van a ser profesionales y más adelante van a tener esa victoria, van a tener esa meta cumplida, ¿verdad? Que al final les va a servir mucho y va a ser de gran beneficio no solo para ustedes, sino para sus familias también, ¿verdad? Tómenlo como una pasión, como algo bueno, esfuércense, van a ver que cuando ustedes sientan ya se graduaron, cuando ustedes sientan ya cerraron, ¿verdad? La vida es rápida, se pasa bien rápido y tenemos que aprovechar cada uno de los momentos que tenemos, y si ustedes tienen la oportunidad de estudiar ahorita, no lo desperdicien. Sigan estudiando. Y no he terminado, solo terminé con esa diapositiva. Encontrar en la plataforma. Eso es, en síntesis, la ley de propiedad industrial. No les quise poner más cosas porque ustedes ven la ley, es bastante gruesecita. Tiene una serie de requisitos, vigencias, formas, pero a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan esto, ¿verdad? Que es una expresión de publicidad, que es una indicación geográfica, que es un emblema, que es una marca, que es un nombre comercial, que ustedes sepan qué es una patente, que ustedes sepan cuáles son los elementos de una empresa, que ustedes sepan cuáles son los signos distintivos, qué es una denominación, qué es una razón social, ¿verdad? Que ustedes lo puedan diferenciar a la hora que ustedes estén trabajando, que ustedes tengan que asesorar a alguna persona, pues ustedes lo puedan hacer al 100%, ¿verdad? Seguros de lo que están hablando y con bases legales fundamentadas. Este documento está aquí, miren, en la empresa mercantil y sus elementos. Ahí lo pueden bajar, lo pueden leer, lo pueden descargar, imprimir, lo que ustedes quieran para estudiar. Aquí les había colgado yo un video sobre un consorcio de abogados que es, ellos explican el desarrollo y la constitución de una empresa mercantil en Guatemala, ¿verdad? Cómo se desarrolla desde los primeros pasos hasta el final. Fíjense que yo he querido darle play, pero no se ha podido, pero aquí en este enlace que ustedes ven aquí, se pueden ir ustedes al video y lo pueden ver. No lo pueden ver ahorita, sino más tarde, porque no me va a dar tiempo. Bueno, sigamos con como ya es tardecito, no me va a dar tiempo que lo podamos ver al 100%, pero lo vamos a leer rapidito. Y quiero que ustedes vayan a leer a su casa en la semana del artículo 263 al 331. El coco, cada vez que ustedes miren el coco, es el Código de Comercio. Oye, no es un coco. Porque no le puedo poner CC porque el CC es el Código Civil.
Así lo manejamos nosotros los abogados. El CC es el Código Civil y el COCO es el Código de Comercio. Entonces, cuando ustedes miren COCO es Código de Comercio. Tampoco Código Mercantil, porque el Código Mercantil no hay, es Código de Comercio. Bye. Entonces, para eso, para estudiar los auxiliares de los comerciantes, regresamos al Código de Comercio en el artículo 263. Estos, algunos se inscriben en el registro mercantil y otros no. ¿Por qué? Porque otros son más independientes, no hay necesidad de estarlos inscribiendo, no actúan independientemente. Saludos al Coco. Saludos. No, el Coco quiere que lo lean, que lo analicen, que lo terminen, que lo conozcan. La idea es leer este póster que les tengo aquí. Auxiliares de los comerciantes, leer del artículo 263 al 331 del Código de Comercio. Eso está en su plataforma. Yo aquí estoy desde la plataforma de ustedes. Ustedes ahí lo pueden descargar, lo pueden copiar, lo que sea, para que lo estudien en su casa. Lo vamos a empezar a leer. En primer lugar, encontramos en el 263, aquí ese es el artículo, miren, factores. ¿Qué son los factores? Quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Ellos son factores. Y aquí en los demás artículos del 263 al 272 me dice todo lo relacionado a los factores. Por eso es que quiero que lo lean. Y la próxima semana ustedes me dicen, licenciada, fíjese que leí el artículo de los factores y no entendí que dice de la validez de los actos y contratos. No entendí eso. No entendí que dice de las facultades del factor. ¿Será que se puede inscribir o no? Todo lo que ustedes no entiendan, ustedes lo van a anotar y me van a decir la próxima semana. Después encontramos a los dependientes. Eso está en el artículo 273. Le arribita como un título de dependientes, porque eso no está en un título aparte. Solo dice, el 263 dice factores, y luego están un montón de artículos, y luego están los dependientes, para que ustedes sepan dónde está cada uno, a la hora que lo tengan que estudiar, a la hora del examen, ustedes los puedan diferenciar, subrayenlos, colóquenle arriba anotaciones. Yo tengo aquí una anotación en mi código, que un factor es como un gerente o un administrador. No sé si pueden ver la pantalla. Así en lápiz, allá a lo lejos le coloqué yo eso. ¿Por qué hago yo eso? Porque me va a servir a mí para darme una idea más adelante de qué es un factor. Lo mismo pueden hacer ustedes en su código. Son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento por cuenta y en nombre del propietario de estos. Quiere decir que el dependiente es quien trabaja. No sé si ustedes han visto que a la gente que trabaja para mostrador en las empresas le dicen son dependientes de tienda, ¿verdad? Ellos trabajan ahí para el propietario. Esos son los dependientes. Laboral, pueden colocarle ahí. Tienen una relación laboral. Luego están los agentes de comercio. El artículo 280. Son agentes de comercio las personas que actúan de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de ellos. Los agentes de comercio pueden ser dependientes o independientes. Esto se refiere a que los agentes de comercio pueden trabajar exclusivamente con una relación laboral con el propietario o el dueño de la sociedad, o pueden ser independientes, ¿verdad? Que ellos tengan su propia actividad y trabajen para varias empresas al mismo tiempo. Después tenemos a los distribuidores o representantes. Este 3P que está aquí significa tercer párrafo del artículo 280. Oye, 3P, tercer párrafo del artículo 280. Ahí me habla de otras personas, distribuidores y representantes. Venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera llamada principal, a quien está ligado por un contrato de distribución o representación. Yo les contaba en la otra clase de los distribuidores o representantes,
en la maestría me colocaron un caso de estos. Y es un caso real. Por ejemplo, hay una empresa que se dedica a vender chocolates en Suiza. Son muy conocidos y muy famosos. Pero una persona aquí en Guatemala le dijo, ay, no sé qué querés que diga, José Roberto. No te he dicho mucho. Tal vez alguien le puede ayudar ahí, con alguna duda. Bueno, la empresa era suiza y una persona aquí en Guatemala le dice a la empresa, mire, yo voy a ser su representante aquí en Guatemala. Usted me va a mandar a mí los chocolates y solo yo los voy a distribuir en Guatemala, solo yo los voy a vender, solo yo voy a ser el que va a tener la exclusividad. Entonces le dice la sociedad, no había contrato, únicamente habían WhatsApps, habían mensajes, habían llamadas donde le decían en Suiza que sí, aquí iban a ser exclusivos. Pasado el tiempo, el representante o distribuidor aquí en Guatemala se dio cuenta que no solo él estaba distribuyendo esos chocolates, y que no solo él los estaba vendiendo, que habían 2 cuentas más que también estaban encargadas de distribuir los chocolates aquí en Guatemala. ¿Qué pasó ahí? Había una deslealtad, ¿verdad? Y había un contrato que no se estaba cumpliendo, porque entonces ya no le tenía cuenta a él distribuir los mismos chocolates porque hasta tendría que venderlos más baratos, ¿verdad? Porque no solo él los estaba vendiendo, no era exclusivo. Entonces, por eso es muy importante que los distribuidores realicen un contrato de distribución o representación, ¿verdad? Ya sea que únicamente van a ser ellos exclusivos o que se permita que otras personas también lo puedan distribuir. Eso es lo importante de distribuir al representante. Corredores. Está en el artículo 292. Es corredor el que en forma independiente. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, pendiente y habitual de contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. Aquí hay otro abajo que dice que son los comisionistas. Es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. Nosotros aquí en Guatemala, los corredores casi no los utilizamos, eso casi se da únicamente en la colocación de seguros y fianzas, los corredores. Más que todo, la definición que me da aquí, yo en mi mente me lleva un comisionista, ¿verdad? Las personas que ponen un vendedor de un bien inmueble y un comprador lo unen y yo me gano mi comisión y yo no intervino en nada, ¿verdad? Únicamente le dije, mira, ese señor quiere vender y usted quiere comprar, ¿verdad? Hacer el negocio. Esos son los comisionistas. Los corredores es prácticamente lo mismo, solo que ellos se dan en otro tipo de actividades. Eso es lo que ustedes tienen que investigarme. Y también el corredor, en el artículo 301, pueden ustedes ver que el corredor tiene un contrato de corretaje. En virtud del contrato de corretaje, una o más partes interesadas en la conclusión de un negocio se obligan a pagar al corredor el corretaje si el negocio se concluye por efecto de su intervención. Normalmente los comisionistas no tienen ninguna relación ni de contrato, ni laboral, ni es habitual, ¿verdad? En cambio los corredores sí. En el artículo 304, ahí les decía yo que hay diferentes clases de patentes. Aquí dice patente, que los comisionistas, si el comisionista actuare como tal, habitualmente deberá obtener patente de acuerdo con el reglamento respectivo. Eso es cuando se dedican específicamente siempre a eso, ¿verdad? Tienen que tener una patente de comisionista. Normalmente no es así, ¿verdad? Cuando se realizan contratos muy independientes y muy ajenos a determinada empresa, pues no realizan ningún contrato ni tienen ninguna patente, simplemente ellos se encargan de enlazar las actividades mercantiles. Entonces, ahí terminamos la clase, compañeros. Solo les voy a dejar para leer cositas.
por favor, les dije que quería que leyeran esos artículos de los auxiliares de los comerciantes del 263 al 331. También quiero que lean, no sé si ya tienen el libro. Para los que tienen el libro, del artículo, de la página 61 a la página 106. Se los voy a colocar aquí. A la 106 del libro. Y el 201 al 207. ¿Qué vamos a leer ahí? Vamos a leer lo relacionado a las sociedades, porque vamos a entrar de lleno a la sociedad la próxima semana, y al registro mercantil. Estas son las dos cosas que necesito que lean en el libro, y en el Código de Comercio que lean lo relacionado a los auxiliares que acabamos de leer ahorita, de los comerciantes. La tarea que vamos a tener va a ser un foro que van a contestar ustedes sobre lo visto en clase el día de hoy y los días anteriores. No es sobre lo que les dejé de lectura hoy, sino que es lo que ya vimos, para ver qué tanta retentiva tiene. No sé si tienen alguna duda o un comentario antes de terminar la clase. ¿Cuándo activaría el foro, licenciada? Disculpe. Mañana lo voy a activar. Mañana les voy a poner en los anuncios lo que necesito que contesten, cómo lo van a contestar, qué días van a tener y todo para que ustedes pues puedan organizar su tiempo. Hoy no les prometo porque ahorita hay que ir a descansar. Mañana ya empiezan labores otra vez. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario de la clase? Nadie. Bueno, espero que esté muy claro entonces todo y me dio gusto verlo. Gracias por participar. Próxima semana, si tienen alguna duda, me escriben. Gracias, Lick, igualmente. Pase feliz tarde. Gracias, igualmente. Gracias, Linda. Bendiciones. Adiós, chicos. Buen inicio de semana.